Amarré un zombie a una estructura metálica y colgué un trozo de puerco frente a él para conseguir la carne. El zombie correría incesantemente, activando la bomba hidráulica para irrigar las plantas, eficiente energéticamente y sustentable. Incluso el aire que expulsaba se utilizaba como combustible. Le coloqué una máscara al zombie. Abrí la válvula para fabricar una parrilla sin emisiones. Empleé el mismo procedimiento para construir un generador. En el cuarto, 3 obreros zombies laboraban día y noche. Los primeros 2 rebosaban de energía, pero el último ya estaba agotado. Esta historia comienza con un grupo de sobrevivientes que, en medio del bosque, se enfrenta a una horda de zombies. Entre ellos, una mujer convertida en zombie llamada Brooke estampa con furia la cabeza de otro muerto contra la tierra. Tras esa escena frenética, Grace le ordena que se detenga, pero la criatura se revela y la muerde en el cuello. Sin más opciones, Grace pide a su compañera que dispare contra el zombie. En ese instante, Maxie levanta el arpón dispuesto a cumplir la orden, aunque Barry se interpone y les exige mantener la calma. De inmediato se dirige a Brooke y al entregarle una dosis de sangre que ella devora con ansiedad, logra que la mujer recupere el control de sus instintos. Aún así, Grace ya no confía en ellos y apunta con su arma a Barry, exigiéndole que se aparte. Él le promete que todo estará bien y asegura que Brooke ha vuelto a la normalidad, pero Grace dispara el arpón, incrustándolo en la mano de Barry. Al presenciarlo, Brooke sucumbe otra vez a sus impulsos asesinos. Sin embargo, Reese le ordena mantenerse al margen y permitir que las 2 mujeres se marchen. Una vez solos, Barry reprende a Brooke por lo que acaba de hacer. Más adelante conocemos a Reese, quien despierta como cada día en su hogar, a bordo de un motorhome. Tras marcar en las cortinas que ha sobrevivido a una nueva jornada, inicia su rutina de ejercicios para conservarse en buena forma. Después de ingerir ciertos fármacos, se enfunda en su uniforme de combate, que le brinda protección. Al salir por el techo es sorprendido por un zombie que intenta morderlo, pero Reese lo derriba de un disparo de escopeta. Desde allí arriba contempla la fortaleza que él mismo levantó con restos de hojalata, formando un muro precario. Mientras tanto, los zombies, atraídos por el ruido, intentan escalarlo sin éxito, al menos por ahora. Desde el bosque emerge a diario una multitud de muertos vivientes reconocibles por el gas verde que emana de sus intestinos. Reese aprovecha ese recurso pues mantiene a un zombie sometido que funciona como tanque de energía de combustión para su parrilla. Tras desayunar, coloca un trozo de carne podrida frente a otro zombie amarrado a una bicicleta mecánica. Al pedalear, la criatura genera energía, haciendo que el agua fluya por las tuberías para regar sus cultivos. En el mismo lugar cuenta con una granja de gas, donde mantiene a varios zombies atados que sirven como reserva. Cuando alguno deja de producirlo, lo ejecuta sin miramientos, ya que siempre dispone de otros enjaulados para reemplazarlo. Para entrenar el combate cuerpo a cuerpo, utiliza al zombie encadenado en su patio, que lleva una jaula en la cabeza para impedir que muerda, y cuando necesita salir, emplea carne podrida que catapulta hacia el exterior como señuelo, despejando el camino y permitiéndole abandonar su fortaleza a bordo de su camioneta reforzada. Pronto llega a una zona aparentemente despejada, donde guarda silencio mientras escucha la radio y las voces de otros sobrevivientes en los alrededores. Al cabo de un momento, percibe el rugido de un motor que emerge desde la superficie y logra ver a un motociclista que se aproxima. Con ayuda de un cañón consigue derribarlo. Al llegar hasta él, encuentra a un hombre que le suplica piedad. Sin embargo, Reese no vacila y lo noquea de inmediato, apropiándose de sus pertenencias como trofeo. Ya capturado, conduce al prisionero hasta una fortaleza oculta en el bosque. Al reconocerlo, de la base emergen varios soldados, escoltando a un doctor. Allí, Reese entrega al cautivo, alegando que pese a estar medio inconsciente conserva un estado de salud aceptable. Tras revisarlo, el médico lo acepta y además se lleva al zombie que el motociclista utilizaba como reservorio de energía. Reese aprovecha para preguntar si están más cerca de hallar la ansiada cura. El doctor asegura que sí, y enseguida los soldados le informan que recientemente han avistado a la mujer híbrida y a su hermano en el sector 8, a unos 10 kilómetros de distancia. Le solicitan su ayuda y, a cambio, le prometen permitirle vengar la muerte de su propio hermano. En ese momento, el doctor deja ver una expresión de dolor en el brazo, aunque insiste en que solo se trata de un calambre. Por otro lado, volvemos a Grace y Maxie, quienes avanzan a través del campo. Maxie sugiere que fue un error separarse de Reese, pero Grace deja claro que tanto él como su hermana están trastornados e infectados y que inevitablemente perderán el control. Maxie le recuerda que su tío Ben confiaba en ellos, aunque Grace subraya que él ya fue asesinado por los soldados. De pronto, durante el trayecto, Grace empieza a sufrir espasmos provocados por la mordedura de Brooke. Poco después, su transformación se acelera y de su garganta brotan gases. Para contenerla, Maxie le entrega una dosis de sangre que logra estabilizarla momentáneamente y por precaución le da otra de repuesto.
Antes de poder continuar su marcha, un misil impacta contra su automóvil y lo destruye. Desde el suelo, aún con vida, Grace observa cómo Reese se aproxima. Una vez en el lugar, él avanza con cautela y arma en mano, pero al llegar, solo encuentra al zombie de energía. Segundos más tarde, una granada de gas estalla a su lado, derribándolo. Grace emerge y lo ataca con fiereza. Reese se protege con un escudo policial y al intentar disparar su pistola, esta se le cae al suelo. Grace aprovecha y se apodera del arma, disparando contra él. Sin embargo, el escudo continúa resguardándolo. Cuando finalmente la mujer agota sus balas, Reese responde con su fuerza superior y mediante un potente disparo de aire, la estrella contra su propio vehículo. Ya sometida e inconsciente, Reese confirma que se trata de Grace y decide llevársela en su camioneta. Mientras tanto, en la fortaleza del doctor, este utiliza a uno de los zombies como fuente de energía para provocar una descarga eléctrica que despierta a una mujer, a quien mantiene dentro de su particular repertorio de colección. Ella le suplica piedad, pero el doctor procede a inyectarle una sonda que extrae su sangre desde la nariz. Al pasar por una máquina filtradora, obtiene un líquido verde y convencido de haber hallado por fin la cura, se inyecta una dosis en el brazo donde fue mordido. En ese instante llegan los soldados y al descubrir el coronel que el doctor fue infectado, ordena a su subalterno ejecutarlo. Sin embargo, antes de que el disparo se concrete, el propio coronel le vuela la cabeza a su soldado, evitando así que el resto descubra la verdad acerca del médico, pues ambos son aliados por ahora. Aún así, lo advierte con severidad. La próxima vez que se descuide será él mismo quien lo mate. El doctor, sin embargo, sabe que miente, ya que en ese momento se revela que el coronel también fue mordido y depende de que el médico fabrique constantemente la medicina para no transformarse. Dicho esto, el doctor enfatiza que todos los problemas se resolverán cuando logren capturar a Brooke. Mientras tanto, vemos a Grace despertar a bordo del automóvil de Reese. Sin perder tiempo, crea una distracción con los pies para sorprenderlo y lo ataca con una llave al cuello, potenciando su fuerza gracias a la transformación acelerada en zombie. No obstante, Reese logra liberarse y se dispone a destrozarle el cráneo, pero Grace lo calma mostrándole que puede apaciguar su hambre con una dosis de sangre. Entonces, Reese comprende que ha encontrado a otra híbrida y para evitar el peligro, la noquea. Poco después regresa a la fortaleza del doctor, donde el coronel lo recibe y al enterarse del hallazgo, moviliza a sus hombres en busca de Grace. Aunque ella despierta en estado salvaje y se muestra dispuesta a luchar hasta la muerte, los soldados logran someterla y como Reese todavía cree que en aquel lugar buscan la cura, le administra una dosis de sangre para tranquilizarla. Además, solicita al coronel que le explique qué harán exactamente con Grace, pues está interesado en la fabricación de la supuesta cura, pero el coronel le ordena marcharse y cumplir con las entregas pendientes. Sin más opciones, Reese obedece, aunque en el trayecto su vehículo se detiene. Al investigar, descubre que su zombie de gas ha dejado de producirlo. Para conseguir un reemplazo, agita un pedazo de carne y grita a los cuatro vientos. De inmediato responde el zombie de gas de Maxie, que también se encuentra cerca. La criatura se muestra vigorosa y llena de fuerza, por lo que Reese decide no arriesgarse y le dispara en la pierna para someterla. Con el nuevo tanque funcionando, prosigue su camino y pronto llega al punto de entrega, donde es recibido por dos soldados armados hasta los dientes, provistos de una ametralladora de alto calibre con la que derriban a los zombies cercanos. Enseguida aparece otro doctor, hombre de pocas palabras, que tras inspeccionar a Reese, ordena descargar los barriles que este trajo en su vehículo. En ese instante descubrimos que Maxie se encuentra oculta bajo el automóvil de Reese. Por otro lado, cuando Grace despierta, descubre que ahora está encadenada en un laboratorio precario, junto a otros zombies y prisioneros humanos. En el mismo lugar se encuentra el doctor, quien se sobresalta de su sueño cuando su propia mano infectada comienza a rebelarse hasta el punto de atacarlo a sí mismo. Ante esto, decide amarrar su brazo a la pierna para inmovilizarlo y procede a extraer sangre de uno de los prisioneros sanos, con el fin de obtener otra dosis de su reactivo para retardar la transformación. Mientras tanto, al regresar a su fortaleza, Reese observa que los zombies bloquean la entrada. Para abrirse paso, arroja suministros de carne podrida, logrando distraerlos y entrar sin mayores dificultades. No obstante, su presencia sigue siendo llamativa y los muertos se amontonan tras los muros. Entonces, Reese enciende las luces de la base, que parecen repelerlos. Cumplido esto, se apresura a comprobar que los suministros de medicinas continúen intactos y tras un día agitado se permite descansar escuchando un casete con la grabación de la voz de sus seres queridos cuando aún vivían. Sin embargo, de repente las luces se apagan. Sin perder tiempo, emerge a la superficie armado y logra restablecer la electricidad, aunque presiente que algo extraño lo acecha, y no se equivoca. Al regresar a su camper, es sorprendido por Maxie, quien le dispara y lo estrella contra las paredes. Al amanecer, Reese despierta atado de pies y manos. Maxie, decidida, le apunta a la cabeza con el arpón y le deja en claro que solo busca recuperar a su hermana. Reese duda de que tenga las agallas suficientes, pero ella lo demuestra hundiendo el arpón a escasos centímetros de su cráneo. Reese cede, aunque le propone
propone que lo libere para ayudarlo a curar sus heridas. Maxi desconfía, temiendo que la ataque en cuanto tenga oportunidad, pero finalmente acepta sus primeros auxilios. De este modo, obliga a Reese a punta de arpón a dirigirse hasta su camioneta. Antes de arrancar, ella se anticipa a sus movimientos al descubrir la pistola oculta que pensaba usar contra ella. Sin más trucos a su alcance, Reese obedece las órdenes y arranca, derribando el portón de su propia fortaleza. En el camino, Maxi elogia el vehículo de Reese. Él guarda silencio hasta que la joven le pregunta por las pastillas que consume. Reese le explica entonces que se trata de retrovirales que lo mantienen con vida. Más tarde, al notar su interés por una fotografía, le aclara que se trata de terroristas y asesinos que forman parte de sus objetivos. Maxi lo acusa de ser igual que ellos, alegando haber visto cómo secuestran a personas para luego asesinarlas. Reese insiste en que jamás ha matado a nadie. Poco después, cuando ella se distrae, aprovecha para accionar la palanca del techo, provocando que la puerta del copiloto se abra y arrojando a Maxi violentamente hacia el exterior. Y antes de que pueda levantarse por completo, Reese la derriba con su cañón de aire. Ya con los papeles invertidos, Reese conduce inmovilizada a Maxi hasta la fortaleza del doctor, donde mientras esperan vuelve a evidenciar que su cuerpo se debilita con una tos que la obliga a consumir más medicina. Mientras tanto, el doctor se encuentra diseccionando a uno de los zombies hasta que recibe la alerta de Reese. El coronel y sus hombres lo reciben. Al comprender que trajo a la hermana de la híbrida, lo felicita como a todo buen soldado. Pero cuando los militares arrastran a Maxi de manera brusca y Reese los reprende por ello, le advierten que no importa, ya que de todas formas acabará dentro de un barril. Ante esto, Reese exige explicaciones, pero el coronel le ordena marcharse sin hacer preguntas. Reese finge obedecer, aunque regresa armado, y así derriba a los 3 soldados con su cañón de aire. Desde dentro, el doctor y Grace observan por las cámaras cómo Reese y Maxi abandonan el terreno. De inmediato, sin embargo, comienzan a ser perseguidos por los militares, quienes disparan desde atrás con cañones. Reese los esquiva, y mientras intenta alejarse, vemos que Maxi sale a la superficie para contraatacar con fuego. En ese instante, Reese logra activar el mecanismo de nitro, lo cual le permite acelerar hasta perderlos de vista. Reese se muestra confiado, alegando que los soldados no poseen dicho mecanismo, pero segundos después el camión de atrás vuelve a alcanzarlos. Al ver esto, Maxi decide salvarse por sí misma y se eyecta del camión, pues enseguida los soldados logran impactar con un misil el auto de Reese. Horas más tarde, cuando despierta, descubre que está atado entre los árboles mientras el coronel le dispara con aire en sus partes bajas solo para humillarlo. Luego le recuerda que la traición se paga con la pena de muerte y que, a diferencia de él, su hermano fue un buen soldado que murió con honor y dignidad. Esas palabras hacen que Reese recuerde el día en que aquel se incineró a sí mismo, pero ahora lo acusa de ser un perro sucio y despreciable que morirá como tal, pues ya decidió que los zombies aledaños lo devoren lentamente desde los pies hasta la cabeza, mientras soporta el dolor con la conciencia aún activa. Una vez a solas, cuando los zombies llegan hasta él, Reese intenta evitar las mordidas adoptando una posición de gimnasia artística para elevar sus piernas, pero el dolor es insoportable y minutos después se da por vencido. Sin embargo, cuando los zombies por fin alcanzan su carne, se detienen antes de morder, pues Reese descubre que al lugar acaban de llegar Maxi y Brooke, quien posee la habilidad de inmovilizar a los muertos. Más tarde, cuando despierta, lo hace en la fortaleza de los terroristas, donde Barry lo confunde con su hermano asesinado en el pasado. Al comprender quién es en realidad, Reese le promete que lo matará en venganza, pero Barry procede a golpearlo recordándole que fue él quien entregó a Maxi a los carniceros del búnker. Aún así, por el momento no lo matará, ya que también le salvó la vida a Maxi. Brooke y otros zombies se abalanzan sobre él exigiendo su rostro como retribución. Sin opciones, Reese les jura que a partir de ahora serán aliados. Más tarde, el nuevo grupo se aproxima a una de las fortalezas de los soldados, donde observan cómo estos emplean su artillería pesada para derribar a todos los zombies que se acercan de manera frenética. Reese advierte que en el lugar hay 5 hombres, de los cuales 2 son centinelas en la puerta. Incluso propone hacerse cargo personalmente si lo liberan. De repente, Reese vuelve a toser y sin que nadie lo note, desprende un tenue vapor verde. Barry comienza a desconfiar de su estado de salud, pero a petición de Maxi, le entrega su medicina. A continuación, Barry le pregunta por qué llevaba a las personas a un matadero. Reese asegura que desconocía la aterradora verdad, pero Brooke no le cree y se lanza sobre él, dispuesta a devorarlo, hasta que Barry le administra una dosis de sangre para tranquilizarla. De esta forma, la infiltración comienza con ella manipulando a un zombie del interior para que dispare y ejecute a los centinelas. Con el camino libre, introducen más zombies como carne de cañón, y así, cuando el fuego cruzado termina y Reese entra por primera vez en una de las instalaciones, descubre el proceso de fabricación de su medicina, y en uno de los barriles se encuentra al hombre que capturó al principio.
Ya con su confianza, Barry libera a Reese, quien procede a interrogar al doctor de esa instalación. Este le explica que utilizan a las personas que capturan para cultivar un suero contra el virus en su interior. Sin embargo, no los cura, sino que solo actúa como preventivo, pues retrasa la transformación. El doctor intenta obtener su libertad ofreciéndoles suficientes suministros médicos para un año y toda la artillería pesada que el lugar posee, pero Reese continúa con el interrogatorio acerca de los barriles. El doctor explica entonces que solo así lograban obtener más cuerpos sin que los cazadores descubrieran la verdad. La revelación más mórbida llega cuando el doctor confiesa que trituraban a las personas hasta reducirlas a polvo, que luego encapsulaban en las pastillas que él mismo ingiere. Al escuchar esto, Reese reacciona lleno de ira y descarga todas sus balas en su cabeza. Barry intenta consolarlo, pero Reese aprovecha para someterlo y mientras le apunta, le deja en claro que planea vengarse de los soldados y del doctor llevando a Barry consigo para destruir el búnker. Lejos de negarse, Barry y los suyos aceptan con gusto. Mientras tanto, en la otra fortaleza vemos al coronel ingiriendo las pastillas para mantener a raya su infección mientras intenta ocultarlo de sus soldados. Luego se adentra en el laboratorio, dispuesto a succionar el suero de Grace. Sin embargo, el doctor lo detiene, recordándole que, al ser una híbrida, su sangre solo aceleraría su transformación. La discusión se interrumpe cuando son alertados de que Reese se encuentra en la puerta y trae consigo a una híbrida y más zombies como aparente ofrenda. Para guardar las apariencias, envían a los primeros zombies por las tuberías hasta el interior del búnker, donde los soldados los capturan para añadirlos a su colección de combustible. Hecho esto, mientras del búnker emergen 3 soldados para recibir a Brooke, ella provoca que los zombies del interior se liberen y derriben a los guardias con granadas incluidas. Al mismo tiempo, Brooke se deshace de sus falsas ataduras e inicia el ataque junto a Maxie, que despliega la artillería pesada, mientras los otros zombies disparan bajo sus órdenes. Los 3 guardias mueren y cuando el coronel intenta cerrar la puerta, Barry traba el mecanismo para impedirlo. Así la batalla continúa, pues vemos que los zombies sobrevivientes en el interior se lanzan contra el resto de soldados como kamikazes, explotando en el proceso. Desde fuera, envían más zombies cargados con explosivos, ya que aunque son abatidos por las balas, terminan explotando de todas formas. Luego de enviar a Maxie por las tuberías, el resto se adentra por la puerta principal. Gracias a esto, como casi ya no quedan guardias, Maxie se infiltra por la ventilación sin dificultad y así llega hasta la habitación de monitoreo, donde asesina al soldado a cargo y toma su lugar para abrir las puertas a su equipo. Al ver esto, el doctor y el coronel se ponen en marcha para atacar, no sin antes recibir la advertencia de un soldado. Si toca el suero de Grace antes que él, lo asesinará. Mientras tanto, el equipo desciende por el ascensor cuando se activa el sistema de purificación del aire. Reese asegura que no deben preocuparse, pues simplemente elimina el virus, pero enseguida comprende que no está seguro de su composición, así que deciden tomar precauciones por las dudas. Una vez que la puerta se abre, Barry y Reese avanzan disparando a todo lo que se mueva hasta que ningún soldado de ese sector queda en pie. Hecho esto, Brooke toma control de los zombies enjaulados y mediante sus habilidades también logra localizar a Grace con solo concentrarse. Los zombies y Brooke ingresan primero al laboratorio, pero lo encuentran vacío, y cuando Barry y Reese están por entrar, la puerta se cierra por órdenes del doctor, revelando que era una trampa para separarlos. Enseguida, de una compuerta emerge un zombie robótico controlado a distancia por el doctor. Gracias a sus implantes cibernéticos, ejecuta uno por uno a los zombies enviados por Brooke, quien debido a su conexión también experimenta parte del daño. Al no contar con más soldados, Brooke se arma con una tubería y aunque logra impactar con el primer golpe, el androide se lo retribuye, estrellándola contra las paredes. Al mismo tiempo, cuando sus compañeros intentan abrir la puerta para ayudarla, ante ellos aparece el coronel con Maxie como rehén. Como amenaza con volarle la cabeza, ambos se rinden y se desprenden de sus armas. Luego de derribarla para que no estorbe, el coronel le pregunta a Reese si Barry es el asesino de su hermano, y aunque Reese no le da una respuesta certera, el coronel comprende que sí. Por lo tanto, tras dispararle a Barry, centra su atención en Reese, recriminándole por haber estado del lado del asesino de su hermano. Reese aprovecha su discurso para sorprenderlo activando una de las cápsulas, logra desarmarlo e inicia una batalla cuerpo a cuerpo. Reese acierta la mayoría de los golpes con éxito, pero el coronel demuestra poseer mayor fuerza y astucia, pues le devuelve el engaño utilizando una de las cápsulas para derribarlo. Al mismo tiempo, Barry intenta arrastrarse para alcanzar un arma, pero el coronel lo descubre y lo castiga golpeando los intestinos que le cuelgan. Aún así, Barry logra desestabilizarlo lo suficiente para que Reese se reincorpore y tome por sorpresa al coronel. Mientras tanto, Brooke parece derrotada, pues no iguala la fuerza del androide que está por arrancarle la cabeza. Sin embargo, justo entonces vemos que Grace despierta sus poderes y consigue entablar una conexión con la mitad infectada del doctor, haciendo que su propio brazo lo golpee una y otra vez contra el suelo. Brooke aprovecha
aprovecha el instante para destruir la cabeza del androide. El trabajo de Grace continúa, pues también toma control de los zombies del laboratorio y obliga al brazo a estrangular al doctor. Sin embargo, con sus últimas fuerzas, este logra alcanzarla para electrocutarla y así recuperar el control de su cuerpo. Además, el androide consigue levantarse y reanuda la estrangulación de Brooke. Del otro lado, la fuerza del coronel se impone nuevamente y recupera la ventaja hasta acorralar a Reese. Pero antes de disparar, vemos que Brooke emplea un cable de electricidad para electrocutar el cerebro del androide, lo cual repercute en el doctor y apaga las luces del búnker. El coronel dispara a la oscuridad y al percatarse descubre que Reese escapó. Además, Maxie aparece tras él para volarle los sesos. A pesar de lo ocurrido, el doctor continúa con vida y lo primero que hace es solicitar refuerzos al resto de búnkeres. Por otro lado, cuando el equipo por fin cruza la puerta, descubren que Brooke ha perdido el control, así que se ven obligados a recluirse de ella. Maxie queda acorralada por una débil jaula y como en el fragor de la batalla todas las cápsulas de sangre de Barry se rompieron, Reese propone administrarle las bolsas de sangre del doctor. Así, mientras Barry retrasa a Brooke con el cañón de aire, él va por la sangre pero en el trayecto resbala, demorándose demasiado, tanto que Barry se queda sin munición y termina siendo mordido por ella. Luego Brooke se lanza sobre Reese, pero antes de que corra el mismo destino, Maxie consigue devolverle la conciencia introduciendo la sangre en su organismo. Brooke le pide perdón con la mirada, mostrando arrepentimiento, pero Barry le deja claro que no fue su culpa. Deciden continuar avanzando, pero al cruzar la puerta observan al doctor escapando hacia la superficie con Grace como rehén. Además, al marcharse activa una granada en el laboratorio, y si bien el equipo sale ileso, el doctor abandona las instalaciones activando la secuencia de autodestrucción, lo cual sella las puertas. Todo parece perdido, pero entonces Barry, al notar que su transformación está en curso, decide quedarse atrás, funcionando como combustible para que Reese y Maxie puedan escapar. Hecho esto, Brooke permanece a su lado, pues ha decidido compartir la muerte junto a él. Mientras tanto, el doctor llega hasta la fortaleza de Reese, a la cual utiliza como lugar de trabajo y fuente de energía para continuar con la fabricación del suero. Así establece la conexión incrustando los artefactos en la nariz de Grace, y luego ordena a uno de los soldados hacer lo mismo con él. Por su parte, como el auto de Reese se queda sin combustible, este desmiembra el cuerpo de uno de los soldados para emplearlo como estímulo hacia un zombie de motor y así lograr que vuelva a producir gas. La extracción del suero comienza, pero en ese punto uno de los soldados decide indagar en el cuerpo del doctor, descubriendo que está infectado. Sin embargo, ahora que parece tener el control absoluto, el doctor ejecuta a los soldados. Cuando Reese y Maxie llegan, solo encuentran el cuerpo sin vida de Grace, aunque la tristeza se interrumpe cuando el doctor aparece detrás de Reese y lo desarma con facilidad. Aún así, se niega a utilizar armas de fuego pues confía plenamente en su nueva fuerza adquirida. Luego de encerrar a Maxie en una jaula, recibe con agrado los golpes de Reese, ya que no siente dolor alguno, y mientras lo castiga en el suelo, le agradece por haberlo mantenido con vida durante todo un año sin saberlo. Dicho esto, se detiene por un instante al percatarse de que ahora experimenta deseos de arrancarle el cráneo y devorar su cerebro. No obstante, de repente es atravesado por una vara de metal empuñada por Grace, quien aún sigue con vida. Sin demora, ella se lanza sobre el doctor para arrancarle todos sus miembros. Luego acorrala a Reese, pues parece que le dará el mismo destino, aunque en realidad solo le quita la bolsa de sangre para saciar su hambre y recuperar así la cordura. Hecho esto, las hermanas se reencuentran en un fraternal abrazo, y al mismo tiempo Reese atraviesa el cráneo del doctor para acabar con sus restos de zombie. Enseguida vuelve a sufrir la tos de su infección, pero esta vez decide no tomar más pastillas hechas a base de humanos, pues prefiere quitarse la vida antes que transformarse. Sin embargo, en el último momento, el arma se desvía por obra de Grace y Maxie, quienes lo convencen de seguir medicándose y continuar con vida para ayudarlas a expiar sus pecados. Mientras todo esto ocurre, ya vemos que del búnker emergen todavía intactos Brooke y Barry, ambos convertidos en zombies híbridos.